Empezamos con el perímetro de la cabeza. Para el perímetro de la cabeza cogemos la cinta antropométrica y la colocamos por encima de la glabela y perpendicular al eje longitudinal de la cabeza. La medida es 55. Tenemos que presionar un poco por el cabello. 55. Para el perímetro del cuello, colocamos la cinta antropométrica en la parte superior del cartílago tiroides y perpendicular al eje longitudinal del cuello. Tiene que estar en el plano de Frankfurt. La medida es 29, 28,8. Para el perímetro del brazo relajado, vamos a primero medir el perímetro del brazo a nivel del punto medio de acromio radial. Para eso vamos a hacer los puntos de referencia. Primero acromial, que está en el punto del borde superior de la parte más lateral del acromio. Y el punto acromio radial, que está en la parte más proximal y lateral de la cabeza del radio. Para el perímetro del brazo relajado tenemos que hacer la medida entre estos dos. Tenemos que medir el perímetro a la altura del punto medio de estos dos. Mide 28, por lo tanto el punto medio sería 14. Para el perímetro de este punto, para el perímetro del brazo flexionado y en contracción, vamos a colocar en esta posición al paciente y con el brazo contraído vamos a medir al punto más alto del bíceps braquial. Para el perímetro del antebrazo tenemos que medir el perímetro máximo del antebrazo perpendicular a su eje longitudinal y discal de los epicóndilos humerales. Para el perímetro de la muñeca, medimos el perímetro mínimo de la muñeca. Para el perímetro del pecho o del tórax, medimos al punto en mesoesternal. Tiene que ser perpendicular al eje longitudinal del tórax. 82 centímetros. Para el perímetro de cintura, medimos entre el borde costal lateral inferior y la parte superior de la cresta ilíaca.
Tiene que ser el punto más estrecho. ...70 centímetros. Ahora vamos a medir el perímetro de cadera. Para ello, tenemos que medir el perímetro de las nalgas a nivel de la prominencia posterior máxima, perpendicular al eje longitudinal del tronco. 88 centímetros. Para el perímetro del muslo máximo, medimos el muslo 1 centímetro por debajo del pliegue del glúteo. Para medir el perímetro del muslo medio, vamos a medir a la altura de la marcación del pliegue del muslo anterior. ...44.8 centímetros. En el perímetro de la pierna vamos a medir a nivel del punto del pliegue de la pierna medial, perpendicular a su eje longitudinal. Del tobillo, vamos a medir el perímetro mínimo del tobillo superior al malleolo medial. ...20.5. Para medir los pliegues bicipital y tricipital, tenemos que poner algunos puntos de referencia, marcarlos. En este caso, primero el punto acromial. Vamos a ubicar el borde lateral superior del acromio y marcamos. Luego también vamos a ubicar el punto radial y vamos a marcar en el borde superior lateral del radio. Ahora, para medir el punto medio acromio radial, necesitamos medir la distancia de estos dos puntos que hemos marcado y lo dividimos en dos. Aquí hay 30, a la altura de 15, marcamos. Una vez que tenemos esta marca entre el punto medio acromio radial, levantamos un poco el brazo y vamos con la cinta métrica a proyectar la medida entre estos dos, entre este punto que hemos marcado. Cuando la medida está al centro, en la parte anterior donde está el bíceps, vamos a colocar una línea vertical encima de la cinta, y en la parte del tríceps va a ir debajo de la cinta.
de tal manera que las marcas queden a la misma altura. No debe ir ninguno más arriba que el otro. Entonces ya tenemos estos puntos. Y para la línea vertical vamos a ubicar el punto medio donde se inserta el bíceps a su lado distal. Proyectamos y marcamos. Y para la línea vertical del tríceps va a ser a la altura del codo. Proyectamos y marcamos. Entonces ya tenemos estas dos marcas de referencia para poder hacer la medición de los pliegues. Y para medir el pliegue del bíceps, entonces vamos a coger el caliper y con estos dos dedos cogemos la capa de piel y grasa. Cogemos y de esta manera medimos 2 centímetros, 2 segundos, perdón, y soltamos. Y para medir el tríceps, igual cogemos con estos dos dedos y con el caliper medimos. Y ya está. Para medir el pliegue subescapular tenemos que marcar primero como punto de referencia el subescapular. Ubicamos y para este pliegue, para esta marca de pliegue vamos a hacer un ángulo, vamos a dibujar un ángulo de 90 grados. Primero marcamos. Y vamos a dibujar un ángulo de 90 grados. Luego medimos con la cinta antropométrica 2 centímetros en un ángulo de 45 grados. Y seguimos la línea que hemos marcado del subescapular. Y ahí tenemos el aspa. Para este pliegue se coloca un aspa, no se coloca una cruz. Y para medir con el caliper la marca de aspa que hemos hecho, cogemos con los dos dedos el pliegue que vamos a medir. 2 segundos. Y listo. Bueno, para hacer el pliegue iliocrestal, primero ubicamos el punto iliocrestal. Lo ubicamos. Y una vez que lo ubicamos, marcamos. Luego cogemos un pliegue aquí y el pliegue que se forma de grasa. Ahí hacemos una línea horizontal. Para la línea vertical de este pliegue tiene que ser a la altura del punto medio axilar. Proyectamos. Y procedemos a medir con el caliper. No me levanta ahí un ratito. Cogemos este pliegue con estos dos dedos a más o menos 2 centímetros de la cruz. 2 segundos y soltamos. Para el pliegue ilioespinal voy a pedirle ayuda y con la cinta antropométrica voy a marcar desde el ángulo axilar anterior y proyecto hacia el punto ilioespinal. Y para la línea horizontal lo voy a hacer a la altura del punto iliocrestal.
y tiene que quedar uno más arriba que el otro, no tiene que quedar a la misma altura. Entonces voy a medir con el caliper. Dos segundos. Para el pliegue abdominal vamos a medirlo a la altura del ombligo, a 5 centímetros. A 5 centímetros del ombligo vamos a hacer la línea vertical. Y la línea horizontal a la altura del ombligo. Y con el plicómetro vamos a medir. Para ello vamos a coger toda esta parte hasta llegar al músculo, a 2 centímetros de la marca más o menos. Y con el plicómetro medimos. 2 segundos, medimos y soltamos. Para medir el pliegue del muslo medial anterior, le voy a pedir al paciente que se siente. Y voy a medir. Primero voy a ubicar el punto patelar en el borde superior posterior del hueso patelar y marcamos. Y le voy a pedir a que me ayude colocando el punto 0 en el punto inguinal. Y voy a marcar a la mitad. Y ahí sale la línea horizontal y la línea vertical va a salir desde el punto medio de la patela. Proyecto y ahí coloco la línea vertical. Ahora voy a medir con el plicómetro. Pon tu pierna, ponte más hacia él. Y para medir este pliegue del muslo medial anterior, cogemos con estos dos dedos también y medimos con el plicómetro. 2 segundos y soltamos. Para el pliegue de la pantorrilla medial voy a buscar el perímetro más, el máximo perímetro de la pantorrilla medial. Una vez que encuentro el máximo perímetro de la pantorrilla medial, marco la línea horizontal. Y para la línea vertical voy a pararme enfrente de la persona y voy a marcar a la altura de donde yo no pueda ver ya la punta del lápiz. Quiere decir que desde aquí yo no veo la línea vertical, pero si me volteo sí la veo. Y para medir el pliegue de la pantorrilla le voy a pedir que suba la pierna a la banca y mido con el plicómetro. 2 segundos y suelto. Y eso es todo.